A estas alturas todo el mundo sabe que las cloacas del Estado conspiraron contra Podemos. Lo sabemos, pero hay historias que cuesta asimilar que hayan sucedido de verdad. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Malasaña y 40 kilos de cocaína. Un montaje policial para destruir a Podemos. Una cosa antes de empezar. ¿Quieres digitalizar tu negocio? El programa Kit Digital te ayuda con bonos digitales de hasta 29.000 euros. Te cuento más al final del episodio. Esta historia que vas a escuchar es real, pero gira alrededor de una gran mentira. Se trata de un relato falso que nace de lo más profundo del Estado, un montaje policial con connivencia política, una operación que parece sacada de las tramas de ficción vistas ya 1000 veces. Pero los personajes son reales, sus vidas, las que intentaron destruir, son reales, sus familias son reales. Nada de eso importaba por tal de evitar que un partido siguiera cosechando votos. Los hechos suceden en 2016. Es una historia que nos trae mi compañero del diario.es, Pedro Águeda. Antes de empezar con el desarrollo de esta historia, presentemos a los protagonistas involuntarios de ella. Por una parte, Miguel Urbán, histórico militante de anticapitalistas, fundador de Podemos y desde las elecciones que hicieron irrumpir en el panorama político español a la formación política, pues europarlamentario desde 2014. El otro protagonista involuntario de esta historia es Felipe, aunque todo el mundo en Malasaña le conoce por Johnny. Es el dueño del histórico pub Rock Bar Nueva Visión, uno de los sitios de peregrinaje durante varias décadas del punk en Madrid, subtitulado ese bar Ramones Fan Club. Ellos son personajes involuntarios de la historia que vamos a contar, no como otros, que son absolutamente voluntarios. El primero y fundamental es el comisario José Luis Olivera, ahora jubilado, pero en el momento de esta historia, director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. A partir de ahora nos referiremos a tan complicado centro como el CITCO. El Nueva Visión está cerrado desde la pandemia. Como otros tantos bares de Madrid, no resistió el confinamiento y Johnny no pudo volver a abrir el bar. Sin embargo, algo le ancla al sitio que hace que todas las tardes, casi todas las tardes, se siente en su puerta a escuchar la radio y a tomar una cerveza mientras saluda a los vecinos del barrio, a los antiguos y a los que han ido llegando. Allí, tras varias visitas sin éxito, encontré una tarde a Johnny, le dije que era periodista, que tenía algo que contarle y él enseguida me ofreció una de sus banquetas. Y esta es la historia que esta tarde de primavera de 2025 le conté a Johnny mientras me escuchaba atónito. Enero de 2016. Han pasado solo unas semanas desde que en diciembre de 2015 Podemos obtuviera 69 escaños. Un resultado inédito para una fuerza a la izquierda del PSOE en democracia y lo que permite a la entonces formación de Pablo Iglesias la posibilidad de alcanzar un acuerdo de coalición y llegar al gobierno. Pero mientras tanto, algo se empieza a mover en las profundidades del Estado. 12 de enero de 2016. Ese día, dos medios de la derecha amanecen con una información sobre un dossier, un informe policial, que habla de la supuesta financiación irregular de Podemos a través de Irán y Venezuela. En ese informe se cuenta cómo Miguel Urbán, en ese momento eurodiputado de Podemos, habría llegado una tarde al Nueva Visión cargando una pesadísima mochila, tanta como que incluía en su interior 40 kilos de cocaína, y que después de pasar por el bar y en compañía de Johnny, se desplazó a un piso contiguo en la primera planta y allí les esperaba una tercera persona que pagó un dinero indeterminado por aquellos 40 kilos de cocaína. Urbán, según este relato, no desaprovechó la oportunidad para explicar que era cocaína de muy buena calidad, de Venezuela, entregada por alguien de ese país a Podemos para que pudiera financiar al partido. Ese relato que llega al CITCO merece tanta credibilidad como para que un comisario experto en lo que la policía llama manipulación, manejo de fuentes,
escriba un informe urgente y lo envíe a la Fiscalía Antidroga para que éste abra una investigación, unas diligencias previas? Parece difícil de creer, pero así ocurrió. ¿Y de dónde salen todos esos indicios? Pues el comisario Olivera, experto en lo que la policía llama manipulación, manejo de fuentes, tiene un confidente que asegura que ha trabajado en el Nueva Visión. Spoiler, Johnny no le recuerda de nada, que es el que dice que presencia como Urban llega al pub cargado con esa pesadísima mochila, cómo sube a la primera planta acompañado por Johnny y cómo se lleva una cantidad ingente de dinero, no sabemos dónde, porque más de 1 millón de euros, al precio de lo que estaría la cocaína en aquel entonces, no caben en cualquier sitio. Hay más. El relato del confidente va creciendo según declara ante la policía, ante la fiscalía, y desciende a los detalles. Urban celebra la transacción lanzando una bolsita o una bolsa a la barra para que esnife todo el que quiera. Además, saca un fajo de billetes de los que se supone acaba de conseguir con la venta de la cocaína e invita a todo el mundo a una ronda. No queda ahí. El confidente asegura que a Urban, al que conoce mucho, le ha visto trapichear en las calles de Malasaña con droga. Esto es, un eurodiputado de Podemos, en el momento de mayor popularidad de la formación política, compagina sus labores de representación política en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, con la venta de estupefacientes, con el trapicheo en pleno centro de Madrid. Imaginad por un momento a Johnny, que está pasando una tarde más a la puerta de su garito cerrado del Nueva Visión, escuchando a un periodista al que acaba de conocer este relato increíble que le vincula con el narcotráfico a gran escala. Lo que me quedaba por contarle todavía le sorprendería más. 28 de enero de 2016. En los siguientes informes del CIDCO se amplía la versión del confidente. Se dice que el facilitador de la venta de la droga es Johnny. Y se da cuenta de cómo hubo todo un dispositivo policial en torno a ese popular bar del barrio de Malasaña. Agentes de la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado, la élite contra el narcotráfico de la policía española, organizaron varias vigilancias alrededor del Nueva Visión. Y sacaban conclusiones. Certezas no tenían ninguna, pero decían que ahí se debía traficar con droga, porque la gente entraba, permanecía poco tiempo y salía. No llegaron a entrar nunca al bar. Cuando se aborda el tráfico de drogas, Johnny se indigna. En su bar ni siquiera se puede consumir, mucho menos traficar. De hecho, nos lo dice de una forma castiza y expresiva. Aquí pillo a alguien metiéndose y pilla. Johnny desmonta la inferencia que utiliza esa palabra la policía en sus informes sobre el supuesto tráfico o trapicheo de drogas en su bar, eso de que entraban y salían rápidamente. ¿Cómo no van a entrar y salir rápidamente? Entraban, se tomaban un chupito a un pavo, según las palabras de Johnny, y se iban. En medio de esta rocambolesca historia aparece otro personaje que es muy relevante para la historia de la guerra sucia contra Podemos que investiga la Audiencia Nacional. Es el comisario José Manuel García Catalán, hoy jubilado, que en aquella época llegó a ser jefe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal. A todos os sonará la UDEF. Marzo de 2016. La Fiscalía abre diligencias de investigación siempre que tiene conocimiento de indicios de un delito. No tienen por qué ser muy sólidos. Es una especie de investigación preliminar que luego acaba en una querella a los juzgados si ve que hay base para presentarla o en un decreto de archivo. Así que los informes de Olivera sobre las noticias de su confidente provocan que se abran unas diligencias de investigación previas en la Fiscalía Especial Antidroga, el órgano especializado del Ministerio Público para investigar el gran tráfico de estupefacientes. Esas diligencias permitieron a la policía avanzar en el sentido que querían. El fiscal avaló una investigación patrimonial de Miguel Urbán, sus cuentas bancarias. La agencia tributaria llegó a redactar un informe de 78 páginas. Bueno, ahí la policía hablaba de que Urbán hacía donaciones a comités de resistencia en una huelga, al propio partido Podemos. Cuando le preguntamos a Urbán qué era aquello, nos dijo algo sencillo y fácil de comprobar. Todas esas donaciones estaban en la web de Podemos.
verano de 2016. En junio de 2016, con toda esta investigación secreta en marcha, Podemos obtiene o repite un magnífico resultado, aunque no llega a dar el sorpaso al PSOE, que era la gran aspiración del partido de Pablo Iglesias. Y en julio, muy poco después de que se celebren esas elecciones, el fiscal jefe antidroga decreta el archivo de la investigación abierta a partir de la rocambolesca historia del confidente de Olivera y el Citco. La historia de Miguel Urbán, a los 40 kilos de cocaína en Nueva Visión de Malasaña, es solo el envoltorio de algo más grave y más profundo. Lo que buscaba la policía era una excusa, una cobertura judicial de la Fiscalía, más adelante de un juzgado, para poder husmear en los lugares donde creía que podrían encontrar algo contra Podemos. De las cuentas de Miguel Urbán saltará Pablo Iglesias. De Pablo Iglesias a toda la formación política y el dinero del que supuestamente se estaba financiando. Todo pasó en aquel frenético semestre entre las elecciones de 2015 y las de junio de 2016, donde había que encontrar contrarreloj, algo contra Podemos que evitara de cualquier forma que llegara al gobierno de España. Pedro Águeda, hola. Hola. Pedro, ¿por qué esta historia no la hemos conocido hasta hoy? ¿Por qué sucedió en 2016 y no ha trascendido hasta hace unas semanas? Porque, por lo que has contado, ni las víctimas, del montaje se han llegado a enterar hasta ahora. Hemos conocido la historia disparatada del tráfico de cocaína en Nueva Visión a cargo falsamente de Miguel Urbán, porque hay una investigación en la Audiencia Nacional, en el juzgado del magistrado Pedraz, sobre las maniobras policiales dirigidas desde el Ministerio del Interior contra Podemos en esos años. A partir de las búsquedas en bases de datos policiales de miembros de Podemos que están en esa causa y de las que seguro habéis oído hablar, aparece una concreta de una unidad que se refiere a Pablo Iglesias. Y cuando la policía tiene que justificarla ante el juez Pedraz, explica que esa búsqueda sobre Pablo Iglesias tenía que ver con la búsqueda en el entorno de Miguel Urbán, porque Miguel Urbán había sido investigado, oh sorpresa, por traficar con cocaína en el centro de Madrid en unas cantidades desmesuradas. A partir de ahí surge la primera noticia de la Operación Cardenal, la operación contra el tráfico de drogas que llevaron las unidades de élite de la policía y que implicaban a Johnny y a Miguel Urbán. Esta historia es rocambolesca, escuchada así, en frío, aislada de todo lo demás, de todo el ruido mediático de aquellos años, pues es inverosímil, no se la puede creer nadie, pero si hubiera salido publicada, muy probablemente hubiera conseguido sus objetivos. Y ayuda a representar algo, ¿no? Lo que se estuvo dispuesto a hacer para destruir la posibilidad de que hubiera un gobierno de coalición de izquierdas con Podemos. Pero esta historia define una época, define los métodos de un gobierno y define una manera de utilizar a la Policía Nacional. Esta historia nos ha regalado un formato extraordinario porque hasta ahora cuentas que no existían en Granadinas, el famoso informe PISA, Pablo Iglesias Sociedad Anónima, no había estado vestido de algo tan peculiar como el barrio de Malasaña, el punk y un eurodiputado de Podemos sin ningún antecedente que de repente es un gran narcotraficante. Pero en el fondo responde a un modus operandi que ya conocíamos. Es la utilización de un confidente para orquestar una historia falsa que permita o que posibilite una investigación a Podemos prospectiva para encontrar algo contra el partido que a toda costa había que evitar que llegara al gobierno de España. Se había hecho en Cataluña, luego se hizo con Podemos y en otro sentido, pero por los mismos protagonistas, se hizo la Operación Kitchen para salvar al Partido Popular del caso de la Caja B y de su financiación irregular. Pedro Águeda, compañero, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, como siempre. Toda esta historia, solemos decirlo así, merece una serie, una película, entre el surrealismo y el thriller político. Pero que no nos nuble el morbo. Hablamos de personas reales. Terminamos este capítulo escuchando a la víctima de este montaje. Le hemos preguntado qué ha sentido al enterarse ahora de que hubo una operación para convertirle en público en un narcotraficante al servicio de Podemos. Miguel Urbán.
Hola, Juanlu. La verdad es que en un primer momento tuve bastante ansiedad, ¿no? Además era un momento personalmente jodido para mí y que te cuenten, ¿no? Que había habido una investigación, por muy falso que sea la acusación, por muy burda que sea, y sobre todo no un comisario cualquiera, sino la jefatura de los aparatos del Estado, pues genera una profunda ansiedad. Impresiona la impunidad de estos aparatos del Estado que ni siquiera necesitan hacer un relato verosímil, ni siquiera necesitan que pueda creerse el bulo que construían, ¿no? Por falsa o mentira que fuera, ¿no? Y luego todo eso va tornando un poco en un razonamiento político muy duro, ¿no? Yo creo que es un trasfondo político que deja muy mal a nuestra democracia y que demuestra las costuras y la incapacidad de asumir el derecho a la disidencia y sobre todo, bueno, pues que hay cosas que no están permitidas. Y yo creo que es lo verdaderamente grave, ¿no? Y que están dispuestos a cualquier cosa, a joderte la vida, evidentemente. Y antes de marcharnos, La ayuda de Kit Digital te permite acceder a un amplio catálogo de soluciones digitales con las que podrás mejorar la gestión de procesos, fortalecer tu presencia online, mejorar la ciberseguridad de tu negocio o incluso empezar a usar herramientas con inteligencia artificial si eres mediana empresa. Empieza hoy mismo el cambio que tu empresa necesita. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Únete al cambio digital. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, gestionada por Red.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation EU. Plan de recuperación. Gobierno de España. esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en el Diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juanlu Sánchez. Mañana, otro tema.